Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A ver, que a mí me gusta esto de hablar un poco de pie, pero no pasa nada, me voy con esto de la tecnología. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia y felicitar la celebración de estas jornadas, ¿no?, que se han logrado retomar y que yo espero, y cuando mañana ya veamos las conclusiones, ver la perspectiva de reforzarlas de nuevo, ¿no?, y coger aquella marcha que tenían estas jornadas, sobre todo dando paso a gente nueva, ¿no? La ponencia que hemos elaborado, Pedro Quintana, Sandra Cancel y yo, tiene que ver con un poco la reconstrucción histórico-toponímica de la comarca de Tindaya, Tacas, Quinzo y Vallebrón. Decir que... Bueno, como antecedente, decir que nosotros estamos trabajando, aparte de muchos temas relacionados con la Serrota y Fuerteventura, el tema arqueológico, el tema de los majos, el tema de los grabados, un elemento recurrente ya desde 1984, con la primera jornada de estudio en Fuerteventura, ya llamamos la atención en las conclusiones de la necesidad de proteger la montaña de Tindaya mucho antes de que surgiera la idea de Eduardo Chillida. Luego, en 4 jornadas más, hemos presentado comunicaciones como la excavación arqueológica, la única excavación que se ha hecho en la montaña de Tindaya, otra sobre la protección legal y 2 sobre un poco la reconstrucción histórica. Por lo tanto, nuestra vida nuestra vida en la jornada de historia de la Serrota y Fuerteventura va unida a la importancia de esta montaña, que yo creo que no solamente sería uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Fuerteventura y Canarias, sino en su género probablemente del mundo, ¿no?, el tema de la exclusividad de estos grabados podomorfos. Y esperemos que en las próximas jornadas ya de una vez esté salvada la montaña, no solo porque se acaba de resolver la incoación vergonzosa que había, y ahora sí que se incluyen los bienes, sino que la mejor forma de salvar la montaña es que se pongan en marcha proyectos de investigación, sobre todo por el enorme potencial que tiene. Este es el ámbito un poco de influencia de este territorio, que como ustedes comprenderán, no se trata de una delimitación, digamos, objetiva, sino sería un poco el ámbito o el entorno de relación de Tindaya con el marco económico, social, en la medida que las otras poblaciones están relativamente alejadas, ¿no? Hacia el norte prácticamente no hay población hasta La Oliva y más al norte la Jara y el Cotillo, al oeste está Vallebrón y hacia el sur pues ya La Matilla o Tefía mucho más lejos, ¿no? Pero este enclave forma como una comarca más o menos diferenciada. Una comarca que para el caso de nuestras islas y sobre todo Fuerteventura parece que no hay nada, ¿no? O sea, esto no sé ayer quién comentaba o antes de ayer en la jornada una descripción de alguien que decía, bueno, que no hay nada, ¿no? Sí, que en este territorio desértico, sin embargo, en realidad hay mucho, ¿no? Hay mucho. Desde luego son islas muy distintas con respecto a otras islas canarias, que no ha mantenido nunca un nivel de población. Y bueno, Ramón, que es especialista en tema de demografía, lo sabe con respecto a las otras islas. En la época aborigen calculamos una población a lo mejor en torno a 3.000–4.000 habitantes, mientras que Gran Canaria podría llegar a tener 30.000, pero históricamente tampoco, o sea, una isla con muy escasos recursos, pero bueno, pero donde hay actividad humana, actividad cultural, simbólica, etcétera. Esto sería la parte este, lo que serían los llanos de Esquinzo y la rosa de Miscoy. Al este estaría la montaña de Tindaya, la montaña de la Muda y la de Goya de Vallebrón, el Valle Chico, la montaña Tabaiba, ¿no?, que provoca como un cierre natural, ¿no?, con respecto a lo que era pues la vega de Tindaya. Hacia el norte estarían los tableros que hay, un poco cerca, que tienen mucha importancia con respecto a la actividad que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XVII y XVIII con el grano, la montaña de Escanfraga y La Oliva. Y hacia el sureste estaría pues, el barranco de Esquinzo, el lomo de la Muley, que es un topónimo interesante porque se repite en otros puntos de la isla de Fuerteventura, como en Triquibijate o Montaña Blanca.
pero quizá el barranco de Esquinzo, ese barranco que cruza todo el llano hacia la zona de Taca, es el elemento articulador, ¿no? Es donde hay recursos de agua, hay pozos, hay tarajales y es como un pequeño oasis a lo largo de esa costa que une la costa. Y luego hacia el sur, pues la montaña de Tagosote, que es un topónimo que en este trabajo toponímico recogimos, aunque hay gente mayor que aún lo utiliza, pero ha desaparecido, que es la montaña que se ve a la izquierda, debajo de la muda, entre la muda y Montaña Quemada, y la Ventosilla. Luego también estaría hacia el este, los llanos de Esquinzo, la Rosa de Micoy y la costa de Tebeto, es decir, que Tebeto junto con Jarugo son de los sitios también importantes de toda esta comarca. Además, donde en el caso concreto de Tebeto hay un yacimiento importante de piedras hincadas y en Jarugo hay una gambuesa muy importante donde se desarrollaban las grandes apañadas, ¿no? Que incluso en el siglo XVIII también se hablan de apañadas en Taca, en la gambuesa de Taca. Por lo tanto, todo eso, lo que se llama aquí en Lanzarote y Fuerteventura la costa, que no necesariamente tiene que ver con lo que está pegado al litoral, sino con todas esas zonas improductivas de especialización ganadera, pues era una zona muy importante, esta zona de Tindaya. Trabajamos para reconstruir la toponimia, pues toda la cartografía histórica que había, algunos mapas, el del 45 y el del 48, yo los he trabajado aquí en Lanzarote y tienen bastante interés, son muy, hombre, alejándonos ya de la cartografía que se emplea hoy en día, estos mapas de mediados del siglo pasado, algunos de ellos lo hacían militares, haciendo entrevistas orales a la población que había por ahí, y se recogen muchos topónimos que hoy han desaparecido en estos mapas de esa época. Con respecto a toda esta zona, la época de los majos, pues era muy importante, ¿no? Muy importante. En primer lugar, la montaña de Tindaya, que tiene más de 300 grabados podomorfos exclusivos. En principio no conocemos otro tipo de grabado, que hay muchos en este entorno, líbico bereber, latino, alfabético, grabados de barcos, simbólicos, juegos, pero en el caso concreto de Tindaya se concentra la mayoría, aunque hay otras estaciones de podomorfo en Betancuria, en el barranco de Esquinzo en el sur, en Lajares, ¿no? En el Lajial, y aquí en Lanzarote, que vimos una ponencia pues ayer en la Pilleta del Majo y en la zona de Femé. Pero vamos, en Tindaya es donde se concentra el gran yacimiento relacionado con los podomorfos. En este contexto, pues aparecen muy próximos grabados alfabéticos, de estos que llamamos líbico berber y latino, o dicho de otra manera, inscripciones con caracteres latinos, que seguramente está hecho por la misma gente, porque aparecen en algunas piedras en Tierra Mala y aquí en Lanzarote, en Tenécera y otros sitios, las dos escrituras, son dos escrituras probablemente de una misma lengua, la amasig, y aquí pues está en el Barranco del Cavadero, en fin, lo que sería la presencia en Fuerteventura de, no me gustaría decir de los romanos, sino del fenómeno de la romanización, porque en realidad no eran romanos, podían haber sido de Cádiz, o lo que yo creo que fundamentalmente eran lixitas, o de toda la zona de la fachada atlántica, que ya estaba romanizada en la época de Juba II, ¿no? Y aquí está pues, el yacimiento de Lobo que hemos comentado estos días. Esto es parte de la cultura material que hemos visto hasta esto apareció cerca de Tindaya, el ídolo, la cueva de los ídolos, este tipo de cerámica, el togio, los tabajostes, y las dos imágenes de arriba es importante porque Tindaya no solo es la montaña, como me tocó a mí ir al juicio de la denuncia que presentamos a la incoación del BIC, y todavía algunos investigadores incluso dudaban de que habían ya restos arqueológicos en la propia montaña, sino que hay que caminar y verlos, ¿no? 11 depósitos de material, sino incluso negaban que habían grandes poblados en la propia base de la montaña, por lo menos 3, y el más grande es la Rosa de los Negrines, que está en la zona oeste, un poblado enorme. Por lo tanto, hay que empezar a pensar a Tindaya no solo como un elemento aislado, vinculado al mundo del culto, sino en un contexto donde vive gente. Es algo así como en Gran Canaria, que a veces se piensa en el Ventaiga y se dice el Almogarén del Ventaiga. Sí, pero es que en el Almogarén del Ventaiga vivía un poblado, con sus enterramientos, con sus cuevas de habitación, y Tindaya era algo parecido. Nosotros ahora hemos presentado y queremos volver a presentar un proyecto de investigación, porque de luego cuando se empiece a investigar en Tindaya probablemente sea el mejor momento en que ya nos olvidemos de la obra de Chillida,
Sí, se han gastado 38 millones de euros sin tocar, 38 millones de euros, es decir, 7 cuevas pintadas sin tocar una piedra y no se ha investigado nunca, salvo lo que hicimos nosotros. Y creemos que es fundamental, ¿no? Ya estuvimos hablando con Aitor, el tema de la fauna que aparece en la microcerámica en estos depósitos, que tiene mucho interés. Esta fue la excavación que hicimos en el año 99, que como anécdota nos mandó el gobierno, la Guardia Civil, ahí a pararnos, y al final no pasó nada, se publicó, tenemos fecha de carbono 14 y hasta la fecha es el único trabajo que se ha desarrollado ahí. Y esta es la zona de la base de la montaña, la majada de los Negrines, que pongo este dibujo de arriba de Torriani porque Torriani hace un dibujo o representa lo que serían los santuarios, los efequenes, ¿no? El término efequén, bueno, Manolo Lobo, que se acaba de ir en uno de los protocolos que él publica y en otro, es muy interesante porque sabemos al menos que es un inmueble, porque se hacen compras y ventas de terrenos en un sitio donde venden una casa, una era, un aljibe y un efequén, ¿no? Y en la isla Fuerteventura hay muchísimos, con la derivación de fequén, esquén o lomolesque. El esquén de Nava, el esquén de Guerime, el esquén blanco, suelen ser lugares donde hay yacimientos arqueológicos y por derivación aparece ya Esquinzo, que es el barranco del sur y el barranco que hay aquí en este lugar, ¿no? Esto es la última visita que hicimos. Y luego en el llano de Esquinzo aparece una cueva muy interesante en medio del llano, que es la cueva del Bailadero o la cueva de las Brujas, ¿no? Donde hay mucho material arqueológico. He de decir que el móvil principal de este trabajo, en el cual no hemos tenido todavía resultados satisfactorios, es como todo, ¿no? Nos planteamos una hipótesis, afrontamos el trabajo y se cumple más o menos. En realidad lo que nosotros queríamos indagar era, y quizá tendríamos que ir más que por protocolos notariales, por la documentación de la Iglesia, a lo mejor algunos conventos amortizados que remiten a documentos muy anteriores, es cualquier elemento simbólico relacionado con el valor que pudo haber tenido la montaña. La montaña, desde luego, tuvo un valor en la época aborigen fundamental, seguramente era uno de los centros de la isla por el tema de los grabados podomorfos, pero no queda referencia posterior. Y, por ejemplo, en Pájara está el Morro de la Pila, donde se ha hecho una procesión hasta hace pocas décadas, está lo de San Diego de Alcalá, toda esta tradición. Hay dos topónimos que son la iglesia de los Majos, en la Muda y en el Malpaís Grande, es decir, hay el Lomo de la Virgen, que es el más próximo que está a Tindaya, que es un yacimiento muy interesante, donde aparecieron el que vieron antes, que es muy... que lo encontró Pedro Carreño, esa piedra de arenisca con figuras humanas desnudas, que tiene como la pinta además de los restos de una iglesia, que igual en el Lomo de la Virgen, ¿no? Ahora mismo solo hay material en superficie, pero es lo más próximo a la montaña de Tindaya. Pero nada más. Entonces pensamos que, bueno, tenemos un dato, pero que no hemos podido confirmar, de la hermana de Juana María, la que trabaja la losa en Tindaya, que le comentó a José Antonio Vera Lima un día que el camino que sube a la montaña de Tindaya se llamaba el Camino de la Virgen. Está claro que era un camino, porque en arqueología, cuando estudiamos caminos, encontramos lugares donde se ven fragmentos, restos, que la gente en el tránsito va dejando. Y en este depósito llega ahí. Y sería muy interesante por la relación que hay entre los grabados podomorfos y el tema de la Virgen. Ustedes saben, bueno, el de San Diego de Alcalá está la huella, en este caso, pero, por ejemplo, cuando nosotros encontramos los grabados del Barranco Azul, íbamos buscando podomorfos y hablamos con un viejito en la caldereta y nos dijo, ahí está el pie de la Virgen, que todo el que llega pone el pie y aparece, ¿no? Esa relación, bueno, no es exclusivo de Canarias, también se da en Galicia, en Euskadi y en otros muchos sitios, pero tiene mucha relación, porque, por ejemplo, igual que la cueva de la Aldeíta, un poco más al norte, donde apareció una talla de madera, es decir, todo lo que es ese momento de sincretismo cultural en el que empieza a desaparecer la religiosidad aborigen y empieza la nueva religiosidad. La hipótesis que yo tengo, y el hecho de que no aparezca documentación, es que la práctica que se desarrolla en la montaña de Tindaya se pierde
tiempo antes de la conquista. Es decir, en el momento de la conquista es probable que ya llevara tiempo sin practicarse, bien por prohibición o bien porque los mismos majos querían ocultar el conocimiento de eso, porque además no aparece material de importación en la montaña. Así como aparecen los negrines, en la parte de la alta de la montaña no aparece. Bueno, voy ahí rapidísimo, ¿no? Bueno, esta visión un poco diacrónica es una zona bastante habitada, importante en el momento aborigen, pero va perdiendo importancia, ¿no? Va perdiendo importancia con respecto a otras zonas, fundamentalmente en torno a la villa capital de Betancuria, Antigua, Tuineje, La Oliva, pero aparecen algunos grandes propietarios, como se han nombrado estos días, a Juan Mateo Cabrera, o los negrines, que son los que dan gran parte de la toponimia a todo este entorno, ¿no? En los repartimientos que se van haciendo en este lugar. Voy a ir rápido. Estos son algunos de estos repartimientos que se dan con topónimos muy interesantes como Gujundajo, Tagazote, el Valle del Cise, que quien ha trabajado en los documentos, los protocolos notariales, saben que aparece muchísimo el topónimo Cise, que se ha creído, era una teoría que tenía Agustín Pallaret, que deriva de dices, los dices, pero son Cise, ¿no? Ha aparecido mal topónimo directamente, y es una pared que se hace pues para cular el ganado en un borde de montaña, y se venden los cises, ¿no? Y está el cisito, la degollada del cise. Esto es muy interesante, un documento de 1623, donde un vecino de Vallebrón que vende un pedazo de tierra en la aldea y estancia de criadores que dicen de los negrines. Así que hasta el siglo XVII estaba habitada esta zona del entorno, ¿no? No me voy a detener porque hemos hablado estos días sobre la presencia morisca, muy intensa en Lanzarote y Fuerteventura, y los que somos de aquí, yo creo, como hipótesis, que una parte importante de nosotros procedemos, sobre todo los que procedemos como yo, de So y de Muñique, en fin, los mallines, nuestros abuelos y bisabuelos que eran camelleros, todo ese jable que hasta el siglo Pascual Madós lo reconoce todavía, Fiquirineo, habitado por moriscos, Fuerteventura, que la mayoría de la población eran moriscas, descendientes moriscas, pues bueno, algo que hay que rescatar, porque muchas veces estas identidades quedan silenciadas. Es como hablábamos con Manolo Lobo hoy, los capitanes de las milicias, Gaspar de Samarín y luego Luis de Samarín o Pedro Berrugo, que es un morisco, adalid, que va allá, viene y al final termina teniendo esclavos y le da nombre a una playa de abajo de Papagayo y de Tiagua, ¿no? La montaña de Berrugo. Estos son fundamentalmente los recursos, voy a ir rapidito, fundamentalmente el ganadero, ¿no? Que es muy interesante porque la costa funciona, me atrevería a decir, casi como una relación de producción paralela y al margen de la jurisdicción normal. Es decir, toda esa zona de costa lo ha regulado los comisionados de costa, que es como una figura un tanto autónoma, que el otro día estuvimos en las apañadas en el Llano del Sombrero, y es como una forma de organización, de redistribución del ganado peculiar que ha permanecido hasta el día de hoy y que desgraciadamente en algunos sitios la han usurpado, ¿no? Era muy normal esto de que se quedaran con nuestras costas. Fue una de las causas de que aquí en Lanzarote creciera el jable, por la usurpación de los potentados de Arrecife, sobre todo en su lucha con la capitalidad de la villa, con el tema de la barrilla para quemar, y desmontan toda la vegetación comunal que había en toda esa costa del Sol. Bueno, estos son los reductos de las gavias. Esto que van a ver es Fuerteventura, un día de lluvia en Tindaya, y en algunos barrancos donde se forman posetas. Esto, algún otro recurso, voy muy rápido. Voy terminando. Otra página interesante es el trasiego permanente de población entre las dos islas, ¿no? Y uno muy importante fue la erupción volcánica de Lanzarote, es decir, donde se desplaza más de la mitad, aunque les prohibían al principio salir, al final se va casi toda la población de la isla, y las actas del Cabildo de Fuerteventura son muy entrañables, ¿no? En el sentido de decir, cuidado que está entrando toda la gente de Lanzarote con sus ganados sin marca o con otras marcas y se forma una pelotera, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen que tenemos que tener solidaridad con la gente de Lanzarote, que en época de escasez atendieron la necesidad de los de Fuerteventura. Ustedes saben, Playa Blanca y Corralejo, los Caraballos, los Figueroa
es la misma población. Y hemos encontrado cerámica del Mojón en muchos puntos. Esto es la población que se desplaza. En Tindaya tenemos 3 vecinos, pero prácticamente llegan, o sea, el 35% de los nacimientos en la parroquia de La Oliva, en esos años posteriores al volcán, son de Lanzarote, el 35%. Y llega un 20% abajo en la parroquia de Antigua, ¿no? Por lo tanto, hay una transformación muy importante. Y un vínculo histórico, como por ejemplo los Coroneles, que es curioso cómo los Coroneles tienen además tierra en Lanzarote, en la zona de la Jeria, y es uno de los que encarga en sus terrenos hacer la ermita Nuestra Señora de Gracia, en el oratorio, que también es un topónimo de Tindaya, y curiosamente la ermita de la Jeria, Nuestra Señora de la Caridad, es la ermita de Tindaya, ¿no? Nuestra Señora de Caridad, que en esta época de esplendor pues llega a tener una silla de grano, una de las más importantes de la isla, en la época de esplendor de la etapa agrícola, que luego se pasa ya fundamentalmente al final del 18 y 19 al tema de la barrilla. Esto soy yo de chiquitito en Uruguay y los de arriba son mis abuelos, para hablar, como decía Ramón antes, de que se va la población prácticamente, al principio del siglo XIX se van 10.000 personas de Lanzarote y Fuerteventura al Río de la Plata, y luego la emigración a Gran Canaria. Y bueno, rápido, este es el trabajo que hicimos, la base de datos, algunos documentos de interés que los inscribimos, trabajamos los libros de amillaramiento también para contrastar la evolución de la toponimia, y aquí está la gran cantidad de topónimos con el sistema de localización que hicimos para la tesis doctoral, ¿no? Más fácil que en Timanfaya, ¿no? En Timanfaya está bajo la lava, pero bueno, aparecen muchos datos de interés, algunos con el topónimo, con elementos simbólicos, el Barranco de los Encantados, la Montaña del Sueño, el Morro de la Virgen, nos da pistas sobre la inmigración, el tablero del vizcaíno, el tablero del portugués, que aparece con frecuencia, el tablero de la paja, o sea, topónimos que te van ayudando a reconstruir la vida y el desarrollo de esta población, gran parte de la... Esto es el Barranco de los Troncos, muy curioso, el barranco del primer tronco, el segundo tronco, al lado del tablero del portugués. Y bueno, para terminar, estas son las extracciones y nuestro deseo de que en las próximas jornadas felicitemos las primeras investigaciones en la montaña. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pepe. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, ahora es el momento. Sí, Aitor. Bueno, Pepe, muchas gracias por la presentación, como siempre ilustradora. Y yo también quería comentar la ambivalencia que hay entre esos dos territorios, Tindaya y quizá la montaña, que es la Montaña Blanca, ¿no? La eminencia de la Montaña Blanca, y enfrente tienes el Montañón de la Arena, que es la Montaña Negra, ¿no? Y tienes en el Montañón de la Arena todas esas estructuras que todavía no sabemos muy bien si son históricas, si son prehispánicas, entre ellas quizá la más emblemática, el Sol de Tejate, ¿no? Y en Tindaya nada, ¿no? O sea, es como dos mundos cercanos, el blanco, el negro.